Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Visual Basic avanzado, en el cual estábamos viendo la aplicación de la agenda de contactos, que prácticamente ya lo más relevante ya lo tenemos visto. Yo con este vídeo de hoy pues ya lo vamos a dejar por cerrado porque estamos repitiendo muchos métodos, muchas funciones que ya hemos visto que son repetitivas, que podéis ver en vídeos anteriores. Y lo que hoy sí vamos a ver, aunque también lo hemos visto en otras aplicaciones, es ver el tema de estadísticas, el tema de gráficos, cómo poner gráficos en un user form, en un formulario. Por ejemplo, damos aquí al botón de estadísticas y se nos abre este user form. Esto es un user form o formulario, como le queráis llamar, en el cual me carga de forma dinámica unos gráficos que a su vez vienen alimentados de unas tablas dinámicas. ¿Vale? Esto por un lado, y luego por otro, bueno, estos son una serie de text boxes donde estoy poniendo el detalle de una serie de información. Esto, pues bueno, para explicaros un poco, aunque ahora veremos lo importante que es el código, bueno, pues aquí decidí pues hacer un gráfico de barras para ver las categorías de la agenda de contactos. Pues tengo, bueno, sabéis que la agenda de contactos, bueno, son contactos inventados, no es obviamente mi agenda de contactos personal, donde hay teléfonos inventados y direcciones son todas iguales, etcétera. Entonces, en este caso lo que te dice es, bueno, pues tienes 38 contactos de familia, o sea, 38 de amigos, perdón, 6 de familia, 3 hoteles, 12 otros, el famoso otros que no sabemos qué hacer, que metimos ahí, esto sería el cajón desastre. Luego 28 de profesionales, 22 restaurantes, etcétera. Luego, por provincias, mis contactos, pues bueno, hay 3 en Albacete, 13 en Alicante, 1 en Almería, 61 en Barcelona, 36 desconocidas, 2 Guadalajara, 20 Madrid, etcétera. Y finalmente uno por cumpleaños. Hostia, pues en enero tengo 2 contactos que cumplen años, en febrero tengo 2, en marzo tengo 4, etc. Por tener un poco de perspectiva de los datos más relevantes de la agenda. Y finalmente, pues un análisis de calidad de registros, ¿no? Bueno, pues que tengo de los 171 contactos totales que tengo en la agenda, pues hay 144, que es el 84% de ellos, que no tengo pues registrada la fecha de cumpleaños. Luego hay 5 contactos, que es el 3% de ellos, en los cuales no he registrado ninguna calle, no tengo dirección. 6 que no tengo provincia. Sin teléfono, mira, 0, todos tengo un teléfono. Sin email, pues 10, que representan el 6%. Y sin foto, pues 154, que representa el 90%. Luego, obviamente, hay el botón para imprimir un pantallazo y el botón de cerrar. Bien, pues lo que os voy a explicar, que es bastante breve, es corto a pesar de toda la información que hay aquí, la forma de codificarlo pues es bastante sencilla. Entonces vamos a verlo. Salimos, vamos a ver la Visual Basic, vamos a ver la parte de código. Entramos en la ficha programador, vamos a Visual Basic. Este formulario, este user form, como le queráis llamar, es este que yo le he llamado form stat, que es este de aquí, que como veis, bueno, aquí ahora, aquí saldrá, veis que hay un control de imagen que se llama, este se llama image 1, aquí hay el control de imagen 2, image 2 y aquí el tercero, un image 3. Bueno, pues en estos 3 controles de imagen es donde van a salir cada uno de los gráficos que os he adelantado, y aquí tenemos la parrilla donde esto al final es un frame, es un marco en la cual tiene unos text boxes que también se rellenan de forma dinámica y los botones que os he comentado.
Entonces vamos a ver el initialize de este formulario y vemos el código que hay aquí. Entonces en el initialize lo que tenemos pues es esto de aquí. Este es el código del initialize. Entonces hay una parte de gráficos, que hay una llamada aquí a una macro, a un procedimiento que le he llamado gráficos, y una vez que carga los gráficos luego va a, con estas instrucciones, con este bloque del with, lo que va a hacer es la parrilla esta, rellenar esta parrilla. Esto lo hace con estas instrucciones de aquí que veremos. Vale. Y entonces lo primero que va a hacer es, bueno, el onErrorResumeNext, esto ya sabéis para lo que sirve, el mi.startPosition, mi.startPosition igual a 2, quiere decir que cuando arranca el formulario, el userform arranca en el centro de la pantalla del ordenador, con el igualando a 2, y entonces llama al procedimiento o a la rutina o subrutina, como queráis llamar, gráficos, que yo la tengo aquí en el módulo de gráficos. Vamos a ver. Esta es la rutina. Este es el código que tengo para cargar los gráficos. Como veis, no es bastante corto, sobre todo especialmente pues porque una vez que explique el primero, cómo cargar el primer gráfico, el segundo y el tercero es un copiar-pegar cambiando dos cositas. Entonces vamos a ver. Lo primero que hago es seleccionar la tabla donde tengo los gráficos, o sea, la hoja donde tengo los gráficos, que se llama tabla, que es esta de aquí. Vamos a verla. Aquí, esta es la tabla, voy a ponerme al principio y aquí es donde están los gráficos, el de categorías, el de provincias y el de cumpleaños que hemos visto. Y que estos a su vez pues vienen de tablas dinámicas, de esta tabla dinámica, de esta, las provincias, o sea aquí la tabla dinámica de las categorías, la de provincia y la de los meses de cumpleaños. Bien. Podría cargar directamente estos datos de aquí a aquí, ¿vale? Sin embargo, yo lo que hago aquí a través de fórmulas es traerme a estas celdas los valores que hay aquí y desde aquí alimento al gráfico. Pero insisto, lo podría haber hecho directamente desde la tabla dinámica. Bien, y lo hago de forma dinámica. Como aquí tengo un rango, ¿vale?, que yo le llamo contador 1, y en este rango lo que tengo es esta fórmula, que es una fórmula que cuenta con el condicional si las celdas que sean mayor que 0, que sean mayor que 0. Y además, una vez que las has contado, lo que le digo es añádame 1. Y ahora cuando veáis la macro entenderéis por qué. Y entonces lo que me hace es contar cuántas celdas tengo aquí ocupadas, porque esto va a definir el rango, porque este gráfico, ¿veis? Cuando pincho el gráfico me señala este rango, pues este gráfico se alimenta de aquí. Y entonces esto puede, ahora llega hasta la fila 11, pero si añadimos categorías, pues puede ir creciendo, podría ir creciendo por aquí. Y esto lo que hago en el procedimiento, en el código, ya lo veréis que de forma dinámica, en tiempo de ejecución, va a mirar cuántas celdas hay aquí y en función de este número va a empezar a seleccionar el rango del gráfico. Entonces en este momento llega hasta aquí porque le estoy diciendo que llega hasta la fila 11, fijaos que estamos en la fila 11, le estoy diciendo que llega hasta la fila 11, pero si esto crece, aquí si hay un 14, pues me vendría hasta aquí, hasta la fila 14, ¿de acuerdo? O sea, aquí hubiera un 14 y entonces el gráfico se alimentaría hasta aquí, ¿de acuerdo? Esto es lo realmente importante de esto, es definir bien la hoja de Excel donde tienes los datos, y porque luego ponerlos en el userform es relativamente fácil. ¿Vale? Bueno, pues esto es con este gráfico de categorías. Con el de provincias es exactamente lo mismo. Tengo un rango que le he cambiado el nombre, le he llamado contador 2 y hace lo mismo, va a contar cuántas filas con datos hay en la columna V y en función de esto, pues el rango, fijaos cuando lo selecciono, me está cogiendo hasta aquí.
y esto es lo que va a cargar. Y finalmente el de cumpleaños, este no lo cargo de forma dinámica, aunque está aquí, pero veréis luego en el código que lo quité. ¿Por qué? Porque meses no van a crecer, no va a haber más de 12 meses al año, entonces ya es un rango cerrado, no va a crecer, por lo tanto el rango siempre, cuando yo pinche en el rango, me va a coger los 12 meses. Esto no va a haber nunca ni 11 meses ni 13, siempre son 12, entonces no es necesario tenerlo hecho de forma dinámica. Bien, visto un poco la raíz de todo, ahora vamos a ver el código. Como digo, el código va a ir a esta hoja que acabamos de ver, que yo le llamo tabla, la va a seleccionar y con esta instrucción que conocéis del thisworkbook.refreshAll, lo que va a hacer es refrescar todas las tablas dinámicas que hubiera. Si he estado editando, añadiendo nuevos contactos, etcétera, pues sabéis que si no actualizan las tablas dinámicas, pues esto no se va a actualizar y el gráfico no se actualizaría. Entonces lo primero que hago es seleccionar la hoja y con esta instrucción es actualizar, refrescar todas las tablas dinámicas. Luego defino dos rangos con una variable del el rango 1 y el rango 2, ¿vale? Van a ser como integer, ¿vale? Esto lo único que necesito es un número. Y entonces rango 1 lo igualo a lo que haya en la celda que os acabo de enseñar del contador 1, ese 11 que habéis visto, y el contador 2, pues el rango 2, perdón, lo igualo a lo que haya en la celda contador 2. Bien, ya tengo en la variable rango 1 y rango 2 la última fila con datos que necesito que sea el rango del gráfico. Y ahora viene lo realmente importante. Con esto vamos a cargar el gráfico 1. Luego haremos lo mismo en el 2 y en el 3. En el 3 hay una pequeña diferencia, y ahora os cuento. El rango 1 y 2 son exactamente iguales, solo cambia las variables. Entonces, lo primero que hago aquí ya con este comentario es que aquí defino el rango dinámico del gráfico 1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es con esta instrucción de activate, lo que hago es seleccionar el gráfico, es decir, es como si viniera, hiciera esto y hiciera un clic en el gráfico. Eso es el activate. Esto es lo que acaba de hacer ahora, es lo que hará, esta instrucción, activar el gráfico. Y una vez que está activo, con esta línea de código, como bien sabéis, lo que hago es definir el rango de datos que tiene que alimentar a ese gráfico. Entonces sé que empieza en J2, pero para hacerlo de forma dinámica lo que hago es concatenar con la columna K y con el rango 1, con el valor de rango 1, que se alimenta de contador 1, se alimenta de aquí, es un 11, se va a alimentar de aquí, del contador 1, ¿lo veis? Entonces, esto es lo que estoy haciendo aquí, diciéndole que los datos que debe tener en cuenta el gráfico 1 van desde J2 hasta K11, hasta K concatenado con lo que haya en la variable rango 1, y ahí habrá un 11. Una vez que hago esto, aquí ya comento el gráfico 1, ya estas son las instrucciones con las que voy a cargar el gráfico en el formulario. Bien, vuelvo a activar el gráfico y ahora defino una variable con el set del tipo objeto, sabéis que no van con el dim, sino que van con el set, que le llamo gráfico activo 1, le podéis llamar como queráis. Y esto lo igualo al gráfico en sí mismo, es decir, a la hoja tabla chartObjects, entre paréntesis el 1, chart. ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando tú tocas en un gráfico, fijaos que aquí me aparece graph 1. Este es el nombre del gráfico interno para Visual y para Excel. Pues esto es lo que le digo, que es el chartObject, el 1.chart. Bien, ya he cargado en la variable gráfico activo, ya he cargado el gráfico al que yo quiero hacer referencia. Una vez que hago eso, con otra variable que le llamo nombre GIF 1, también la igualo al path de la carpeta donde tengo la agenda de contactos concatenada con el nombre que le voy a dar al archivo, porque lo que vamos a hacer en realidad no es cargar el gráfico en el formulario, sino lo que vamos a hacer es como si le hiciéramos una foto en la hoja de Excel. Esto es lo que estamos haciendo, es como si viniéramos aquí, hiciéramos una foto a este gráfico, lo guardáramos en el disco y luego lo cargáramos en la hoja en el user form, en el control de imagen.
¿eh? Esto es lo que va a hacer. Luego, una vez que yo guardo esa imagen en el disco, con las siguientes instrucciones que veremos ahora, lo que hago es cargar una imagen como si fuera, pues esto, cuando cargamos una imagen en un formulario, pues con el método del load picture, es como la vamos a cargar. Fijaos bien lo que vamos a hacer. Vamos a seguir viendo el código. Es decir, a este gráfico que yo he señalado aquí y que lo cargo en esta variable, ¿vale? A esta variable, esta segunda variable de lo que voy a cargar es la ruta y el nombre del archivo que le voy a dar a esa foto, a ese gráfico. Entonces ahora ya esta variable que hemos cargado aquí, que contiene la información del objeto chart, le digo gráfico 1.export espacio file name es igual a lo que haya cargado en la variable nombre gif1, que es la ruta completa y el nombre del archivo. Y el tipo de filter name va a ser que es un archivo de tipo GIF. Bueno, y ya está. Una vez que hago esto, y ahora ya con el método de hacer referencia al formulario donde está, al control de imagen, que es el image1, recordamos que estamos aquí en el image1, este es el que va a cargar ahora, pues image1.picture es igual a load picture, que este es el método que carga la foto. Cárgame la foto que se llama así, nombre gif1, es decir, nombre gif1, ¿qué es lo que tenemos? Pues la ruta en la que estoy, concatenado con la barra invertida, graph1.gif, que es el nombre del archivo que he exportado el gráfico a un formato GIF y lo he guardado en el disco. Porque si yo me vengo aquí a la carpeta donde estoy, fijaos que ya de lo que acabo de hacer, estamos hoy a día 3 de julio, son las 6:15 aproximadamente, bueno, ahora ya y media, pero cuando los he abierto el formulario me ha creado estos tres. Si yo le doy doble clic, fijaos lo que tenemos aquí, ¿ves? Es una imagen. O sea, de alguna forma lo que he hecho es una foto del gráfico de la hoja de Excel, lo he guardado en disco y luego con el método este de image.picture igual a load picture entre paréntesis y el nombre de la foto, en este caso de la imagen, y lo carga. Bueno, pues esto lo repito para el 2, ¿cambiando qué? Pues cambiando, pues en vez del graph 1 será el graph 2, el rango de datos que alimenta el gráfico aquí es de la J a la K, aquí es de la U a la V. Aquí en lugar del set gráfico activo 1 es el 2, el char object es el 2, etc. Aquí el nombre GIF en vez del 1 como aquí es el 2. Perdón. Y el nombre del archivo que voy a guardar en disco en vez del graph 1 que estaba aquí, pues ahora será el graph 2, etc. Es ir cambiando estos pequeños detalles. Y luego el tercero, fijaos que yo tenía aquí que también lo cargaba de forma dinámica, el de los meses, pero es lo que os acabo de explicar, es absurdo, porque meses todo el año hay 12, esto no varía. Entonces esto lo he dejado en comentario para enseñároslo, pero no es necesario. Y lo que hago es un copy de esta parte de código de aquí, del 2 o del 1, y monto el 3, cambiando ¿qué? Pues lo mismo, cambiando al 3, todo, donde había un 1 o un 2, pues ahora es un 3. Como estáis viendo, es un 3, es un 3, es un 3, las variables es un 3, etc. Y cargo al final la imagen número 3. ¿De acuerdo? Esto es la forma sencilla y muy eficaz de cargar gráficos en un formulario y además cargarlos de forma dinámica, con un rango dinámico, es decir, que puede ese rango cambiar. Y a medida que haya más información va creciendo la tabla y por lo tanto el gráfico se debe adaptar y debe capturar las nuevas celdas que se hayan podido incorporar o eliminar aquellas que se hayan podido quitar. ¿Vale? Bien, y ahora si volvemos a ver el código del initialize, acabamos de ver esta rutina, este procedimiento, y ahora vamos a ver cómo rellenar estos test boxes de aquí, del análisis de registros. Bien, bueno, pues esto es muy simple. También estamos en la hoja tabla, nos vamos al rango sin fecha y seleccionamos ese rango. Vamos a ver.
Vamos a la hoja de Excel, vamos a buscar el rango sin fecha y esto se viene aquí. Aquí es toda la información, todas estas celdas son las que voy a cargar en los textboxes. Y a todas, en lugar de ser AW1, 2, 3, etcétera, si os fijáis, esta se llama sin fecha, esta celda de aquí le he puesto sin dirección, esta sin provincia, etcétera. Vale, esto es muy recomendable hacerlo así, porque como sabéis, en caso de que insertáramos alguna columna por alguna necesidad a medida que avanzamos en el proyecto y se nos ocurren ideas, pues ostras, tener esto así en nombre, pues sabéis que aunque yo inserte una columna, pues no afecta, siempre va a ser ese nombre. De lo contrario, si aquí en el código, en lugar de tener, como vais a ver, los rangos con nombres, si los tuvieran en lugar de con nombre, los tuviera de forma del tipo celda AW1, AW2, en el momento en que insertara una columna, esto ya no sería W, sería AX, y esto ya no sería AX, sería Y, con lo cual me vería obligado a cambiar, todo el código, ¿eh? En este caso, bueno, porque son 4 o 8 líneas, que sea. Pero imaginaos que son 100, pues es un trabajo que lo podemos ahorrar de esta forma, cambiando y poniéndoles un nombre a los rangos. Vale, pues lo que hago aquí es que decir que en el textbox 1, con el punto text, es igual a lo que haya en este rango. En el textbox me vas a poner lo que haya en este otro rango. En el textbox 3 me vas a poner lo que haya en este otro rango. Y así sucesivamente todos los textbox aquí. Vale, estos serían un poco los valores absolutos y aquí lo que está, y veréis, hay 2 líneas por cada textbox, ¿vale? Es decir, en este serían los valores absolutos que están aquí y en este los relativos, los porcentajes, ¿vale? En este de aquí. Y entonces en los porcentajes hay que darles formato a los textbox, como bien sabéis. Entonces, una línea para decirle en el textbox 8 me pones lo que haya en esta celda y en ese textbox 8 quiero que me apliques un formato de porcentaje. Pues sabéis que si no hacemos esto, pues el número que aparece aquí no serían porcentajes, sino que sería un valor absoluto difícil de ver, ¿no? Es mucho más friendly hacerlo así, darle un formato de porcentaje. Y lo mismo para todos. Entonces, cada textbox, como veis, tiene 2 líneas de código. Una para añadir el valor al textbox y otra para darle formato. En este caso, todos son de porcentaje. Y se acaba. Eso es todo. No hay más código. Esto es lo que hace es cómo funciona este formulario para añadir los gráficos a un formulario. Y eso es todo. En la parte esta de este curso de Visual Basic avanzado, aunque tenía otros proyectos para mostrar, pero probablemente lo haré más adelante. Y lo que seguramente prepararé para la vuelta de vacaciones es hacer un curso desde cero, porque hay gente que me lo ha pedido, que se pierde, es normal, ya era avanzado. Esto, como dije al principio, era para gente que tuviera ideas de Excel y de Visual Basic o de macros. Entonces estoy pensando hacer uno desde cero, explicándolo todo desde el minuto 1 y montar, pues bueno, pues cualquiera de estas aplicaciones que he hecho, pues hacerla entre todos, paso a paso, diseñándola en directo para que veáis la parte de diseño y explicaros un poco la teoría de todo esto, de los user forms, de los módulos, etcétera. Así que, bueno, pues damos por concluido esta parte, esta experiencia de avanzado. Espero que os haya gustado, espero que podáis compartirlo con familiares y amigos que estén interesados en aprender Visual Basic, porque ya digo, probablemente a la vuelta de vacaciones empezaré un curso desde cero para aquellos que estéis interesados. Así que gracias por haber estado ahí. Un saludo.